En otros temas, en temporada de lluvias, como ahora en la Ciudad de México, se realizan labores para el desasolve, para eliminar del drenaje la basura. Mire cómo se hace. En temporada de lluvias, resulta difícil mantener el sistema de drenaje en buenas condiciones. Las obstrucciones ocasionadas por la basura generan encharcamientos y cuando se trata de lluvias abundantes es necesario cubrir áreas enormes para revisar que todo esté en orden. Por las dimensiones de la Ciudad de México, el mantenimiento es programado y arduo. La ciudad tiene 12.500 de red secundaria, 12.500 kilómetros, de los cuales se programan para hacerlos en el año. En las 16 delegaciones, 5.100 kilómetros entre red primaria y red secundaria. Para mantener funcionando el sistema de drenaje se cuenta con el equipo necesario para hacer que el agua fluya, además de un sistema de monitoreo constante que permite hacer pronósticos sobre los sitios que pueden presentar encharcamientos. Una de estas herramientas son los camiones tipo Vactor, los cuales ayudan a la limpieza de la red de drenaje. El camión tiene una eficiencia muy grande. Con la manguera de alta presión que se ve enfrente en el carrete, alcanza hasta 1.700 libras por pulgada cuadrada. Y el tubo que tiene 20 centímetros, con ese se succiona, lo que remueve la manguera de alta presión, que es el asolve y basura. En una zona con encharcamientos intervienen diversos factores, algunos de ellos inevitables, pero en la mayoría de los casos se trata de la basura, misma que se debe evitar arrojar a la vía pública. Pero sí tiene que ver mucho eso de que la gente arroja la basura, el asolve, cuando llega a caer granizo o llega la hojarasca a tapar los mismos accesorios, también es importante. Hay veces que pues el granizo se hace hielo, se pega, hay que retirarlo y baja lo que es el encharcamiento. Si vivimos en una zona problemática en cuanto a encharcamientos, podemos contribuir para evitar esos problemas solo con mantener nuestras banquetas limpias. Con imágenes de Liber Rodríguez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.